a las 9 de la mañana, estaban los apóstoles bajo el poder de Dios. Bueno, ya a las 9 de la mañana, así que yo calculo que el Espíritu Santo cayó como una hora antes, por lo menos. 8 de la mañana, un estruendo que causó que mucha gente dijera: ¿qué está pasando ahí? Dice que un viento recio sopló sobre la casa y de repente lenguas de fuego se aparecieron sobre cada uno de los que estaban ahí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces se armó un alboroto, la gente empezó a decir: bueno, ¿y estos qué les pasa? Algunos se sorprendían, algunos decían: estamos maravillados porque los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces es un milagro. Mire, aquí no tenemos como 120, bueno, a lo mejor sí, no sé, habría que contar, pero si usted se pone a hablar en voz alta, de lo que sea, y alguien de aquí se vaya afuera, usted le sube volumen y todos empiezan a hablar en voz alta, yo le digo algo, el de allá afuera no va a entender ni más de lo que decimos aquí. No. ¿Por qué? Pues porque son muchas voces, son muchos tonos, son muchos énfasis, pero ese era el milagro, que adentro había 120 personas proclamando las maravillas de Dios, hablando nuevas lenguas. Ellos ni siquiera sabían lo que estaban hablando, ese es el tema. Y allá afuera había gente que decía: yo escucho en mi idioma personal, en mi idioma nativo, que están alabando a Dios, las maravillas, y habla de Jesús, y habla de que Él es el Rey, habla que, wow, y otro en otro idioma, y otro en otro idioma, y todos oían el mensaje de Dios. Claro, no todos se maravillaron. Algunos, como siempre hay gente carnuda en todos lados, que dijeron: están borrachos, están llenos de mosto, se les pasaron las cubas. Y así nace la iglesia, en medio de un escándalo. Por eso, cuando a ti ya te molesta el ruido que hay en la iglesia, significa que ya estás viejo. Para empezar, ya estás viejito. Si a ti ya te molesta el volumen de porque hay gente que lo llega a expresar y dice: ay, no, es que a mí sí me gusta el mensaje, pero no, hombre, la alabanza hacen un escándalo, que ay, no, qué bárbaro. O sea, ni que Dios estuviera sordo. Pues no, Dios no está sordo, pero tampoco es neurótico. Entonces, hay cosas que en la Biblia están plasmadas ahí para enseñarnos que cuando Dios se mueve puede haber un desorden santo, sí, un desorden santo ante los ojos de algunas personas, pero en realidad Dios tiene todo bajo control. Producto de eso que pasó hace 2000 años fue que 3000 personas se convirtieron a Cristo Jesús. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2, y voy a tratar de ser lo más directo, voy a tratar de ser lo más claro con este tema. Hoy estamos celebrando, hoy quiero que entendamos lo que para nosotros significa el día de Pentecostés. Hechos 2:1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de... Ok, ¿qué significa Pentecostés? Para el pueblo de Israel era una fiesta agrícola, religiosa pero agrícola. Era una de las fiestas que se celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la celebración de la salida de Egipto del pueblo de Israel. En Éxodo 12 claramente se establece cómo iban a celebrar la salida de Israel, y cada año tenían que celebrar ese festejo con el único fin de recordar que un día habían estado esclavos en Egipto, pero que Dios había tenido misericordia de ellos y los había sacado con mano fuerte y brazo extendido, con señales y milagros sorprendentes. Entonces, a partir de la celebración de la Pascua, se contaban 50 días. 50 Pentecostés días.
la fiesta del Pentecostés. Y ese día el pueblo de Israel celebraba la fiesta de las cosechas. O sea, Pentecostés también se conoce como la fiesta de la cosecha. Las primicias, para que usted entienda. Por eso ese día las primicias se llevaron a cabo en el sentido de que hubo 3,000 personas que nacieron en el reino de Dios a través de la predicación de Pedro. Pero entonces vamos a ubicarnos. ¿Qué pasó ese día? A ver, en el día de la Pascua, los judíos estaban celebrando que ellos habían sido liberados de una esclavitud de 430 años de estar esclavos. Ellos celebraron su Cordero Pascual, pero ese mismo día ocurrió otra cosa. ¿Qué ocurrió? Que ese día mataron a Jesucristo. Los judíos entregaron a Jesucristo y lo entregaron a los romanos, a las autoridades romanas. Lo entregaron en este caso a Poncio Pilato, y Poncio Pilato dio la orden de ejecutar a Jesucristo, porque según los judíos, las autoridades judías, era un falso profeta, era un agitador, era alguien que se decía ser hijo de Dios. Y eso es terrible, o sea, para el pensamiento judío, que alguien se autodenomine hijo de Dios es una cosa tremendamente blasfema. No se les olvide que a Jesús lo condenaron por decir que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El judío dice: no, Dios es uno y Dios no tiene hijos. Así piensan los judíos. Por eso hasta el día de hoy los judíos dicen que Jesús no era el Mesías que estaban esperando. Ellos rechazan que Jesús haya cumplido las profecías, porque ellos rechazan incluso que Isaías 53 hable de Jesús, rechazan que Isaías 9 hable de Jesús, rechazan todas las conexiones que nosotros sí creemos que hablan de Jesús. Los judíos lo rechazan. Entonces Jesús muere el día de la Pascua. Mientras el pueblo de Israel estaba celebrando la liberación de Egipto, ese día estaba ocurriendo algo más importante, porque ese día Jesús, como a las 3 de la tarde, clamó a gran voz y dijo: consumado es. La cuenta ha sido pagada. Ya no le debemos nada a nadie. Yo ya pagué por ti, por tus hijos y por todos los que están lejos, por los que algún día van a creer en mí. Y ese día se consumó la liberación, no de Egipto físico, sino del Egipto espiritual. Ese día escapamos del faraón llamado diablo, Satanás. Ese día los principados y potestades, según Colosenses, fueron exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz del Calvario. Y ahora ni usted ni yo tenemos nada que nos acuse. A veces te acusas tú solo porque eres a ti no se te olvidan tus pecados. Pero cuando creímos en Jesús, nuestros pecados fueron borrados. Y cuando digo nuestros pecados, se refiere a pecados pasados, presentes y futuros. Aún los que no has cometido, el Señor ya te los perdonó, porque Él murió una vez y para siempre. Y ¿por qué tengo que aclarar eso? Pero bueno, lo hago porque siempre no hay uno que se pasa de vivo y dice: bueno, pues si Dios ya me perdonó, que voy a cometer, pues entonces le voy a dar con ganas. No, soquete, no pienses así. No se trata de que busques más gracia, porque donde abundó el pecado, abundó la gracia. No, se trata de que tú, agradecido porque Él ya te perdonó tus pecados, evitas pecar lo menos posible. Tratas de no hacer del pecado un deporte. Tratas de agradecer a Dios, tratas de servir a Dios, tratas de corresponderle por lo que Él hizo por ti. Eso es lo que hace alguien en su sano juicio. O sea, el que tiene doble agenda y quiere vivir la vida engañándose, pues dice: bueno, pues si ya me perdonó lo que hice, lo que hago y lo que voy a hacer, pues. Entonces Jesús muere el día de la Pascua. A partir de ahí, Él está 3 días muerto físicamente,
pero no espiritualmente. Él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté muerto 3 días y 3 noches, pero después se levantará triunfante. Entonces, a partir de la Pascua, tú cuentas 3 días y Jesús resucita. Curiosamente resucitó el primer día de la semana, pero el primer día de la semana, que es domingo, vamos a ponerlo así, Jesús resucita, pero entonces ya han pasado 3 días desde la Pascua. Él resucita el primer domingo, el primer día de la semana, pero Él resucita cuando ya han pasado 3 días después de la Pascua. Así es que ya nada más faltan 47 para el Pentecostés. Desde que resucita Jesús, empieza lo que dice Hechos 1:3. No le estoy dando solamente la estoy mencionando para que usted vaya siguiendo. Pero durante 40 días, a partir de que Él resucita, empieza a aparecérseles y a darles pruebas indubitables. El mes pasado estuve hablando de eso. 4 domingos estuve hablando de la resurrección de Cristo. Entonces, Jesús, durante esas semanas, porque en 40 días hay casi 5 semanas, está apareciéndosele a María Magdalena el primer día de la semana. Después se les aparece a los que iban a Emaús. Después se les aparece a los 11, bueno, al grupo de 11, no estaban los 11 completos, pero estaban ahí reunidos, y les dice sus cosas, les recrimina su incredulidad. Después va a buscar a Pedro ahí en la playa. Después regresa otra vez y se le aparece donde está Tomás, lo regaña por ser un incrédulo, y después sigue Jesús apareciéndosele a tal grado que un día dice la Biblia en 1 Corintios 15:7 que se le aparece a más de 500 personas juntas. Esas son las pruebas de la resurrección. Hermano, la resurrección no fue un hecho aislado ni secreto. Hermano, la resurrección de Cristo fue presenciada por más de 600 personas. Es un mundo de gente que lo vieron, que palparon, que lo tocaron, que lo vieron comer, no una vez, varias veces Jesús se dio a conocer. Y mientras pasaba el tiempo, llegó el día 40 de su resurrección. El día 40 de su resurrección fueron hace 7 días, el domingo pasado. Yo no estuve, yo estaba allá en Jalapa. Hace 7 días, y ¿sabe que me acordé? Porque fui a predicar en la tarde a otra iglesia. Y yo estaba diciendo, Señor, ¿de qué les predico? ¿De qué les predico? ¿De qué les predico? Señor, dame un mensaje. Como tenía yo años de no ir a esa iglesia, yo dije, Señor, ¿de qué les voy a predicar? Y entonces de repente me acuerdo. Busco en el Google, ¿cuánto falta para el Pentecostés? Dice 7 días. Digo, ay, entonces hoy se fue. Hoy se fue. Entonces, en Hechos 1, eso lo leí el viernes para los que vinieron a la velada. En Hechos 1, en el versículo 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Perdón, antes de eso dice, entonces el versículo 6, ponga sus ojos en el 6, Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Los que se habían reunido, ojo, eran todos aquellos que habían sido invitados por Jesús durante 40 días para su fiesta de despedida, es decir, para el evento glorioso que iban a presenciar ellos, que era cómo iba a ser llevado al cielo en una nube. Los citó en el Monte de los Olivos, y los que se habían reunido, que después caímos en cuenta que eran como 120. La última vez les prediqué de la tragedia, que más de 500 personas lo vieron, y más de 500 personas se hicieron guajes. O sea, por lo menos 380 personas se hicieron como que la Virgen les habló, como que el Juan Diego les habló. Se hicieron patos. El profeta Giovanni estaba diciendo que a veces que el pato nada y a veces ni agua bebe. Pues esos 380 se hicieron patos, les vieron a Jesús.
Jesús los invitó y les dijo: vengan, les voy a capacitar para que vayan y prediquen mi evangelio por todos lados. Y algunos dijeron: ay, no, es que a mí me da flojera viajar. No, es que eso de andar de un día, andar en otros lugares, luego la comida me cae pesada. Y mire, le pusieron un montón de excusas. No fueron. El caso es que los 120 que sí fueron, se reunieron. Y todavía, pobrecitos ternuritas, estaban en otro canal. Todavía no entendían para qué los había reunido el Señor. Todavía tenían la esperanza de que Jesús, con esos superpoderes, porque eran superpoderes, se desaparecía, se aparecía, iba para un lado, o sea, dijeron: con esa capacidad, ahorita que se vaya, que se le aparezca atrás al Poncio Pilatos o al Herodes, que le dé una vueltecita de cuello así, crack, eliminamos al rey, eliminamos a los procuradores, y otra vez Israel. ¡Wow! Imagínense, si Jesús hubiese querido, lo hace, ¿eh? Si Jesús hubiese tratado de derribar al imperio romano, él solito se avienta a todos los soldados romanos y a ver cómo lo agarran. ¿Cómo lo agarran? Él podía atravesar paredes. ¿En serio? Si Jesús hubiese querido instaurar un nuevo Israel poderoso, estaba en el mejor momento. Pero Jesús dijo: no, yo no vine a eso. Y además les dijo: miren, esas son cosas que no les toca a ustedes saber, los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Punto final. Y después les dice: pero ahora vamos a lo que los traje. Recibirán poder, dunamis, dínamo, un generador de energía para que no te canses, un generador que te impulse, un generador que te aviente incansable. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, allá llegando al continente nuevo americano, que después de que lo descubra Hernán Cortés, hasta allá van a llegar a un lugar llamado México. Y allí en México va a llegar mi evangelio al estado de Puebla. Y allí en Puebla, ahí bajando, hay una ciudad muy bonita llamada Tehuacán. Y allí en Tehuacán, a un ladito, va a estar Coapan, porque aquí es Coapan, señores, no se emocionen. Hasta allá. Y Jesús les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta Coapan, Puebla. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor que está con nosotros? Óigame, quiero aclarar esto porque últimamente ando muy apologeta. Los que me siguen en las redes sociales saben que ando con el hacha desenvainada, con la espada. Andamos echando, derribando mitos populares. ¿Qué dijo? El poder de Dios era ¿para qué? ¿Para qué era? Capítulo 8, versículo recibiréis poder ¿para qué? Para ser testigos de quién. Dígame. Para ser testigos de tu iglesia. Eso dijo. Para ser testigos de Pedro. Hermano, hay que leer bien la palabra de Dios, porque hay gente que cree que predicando su iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Hermano, no es importante si estás en la iglesia verdadera. Lo que es importante es que estés en el verdadero, en Cristo. Pablo se esforzaba en predicarle en las sinagogas a los judíos y usaba las escrituras que tenía a la mano, porque en ese tiempo todavía no estaba hecho el canon del Nuevo Testamento. Él se esforzaba con lo que tenía a la mano, con los recursos que podía tener, para demostrar una sola cosa: que Jesús era el Cristo. No que Pedro era el máximo papas fritas. No que la iglesia que fundó Pedro, esa es la verdadera. No. Aquí no se trata de cosas humanas. Nosotros predicamos a Cristo. Predicamos que solo Cristo salva. Predicamos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? El único que importa no soy yo, no es tu pastor. El único que importa se llama Jesucristo de Nazaret.
a Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea el reconocimiento. Y si nos reunimos aquí es para hablar de Él, de su Espíritu Santo y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas pecaminosas, perversas y llenas de iniquidad, de los cuales, como dijo Pablo, yo soy el primer pecador. ¿Usted también peca o ya no peca? Bueno, para usted vino Cristo. Jesús vino a salvarlo, Jesús vino a restaurarlo, y Jesús vino para que usted tenga claro que Dios puede empoderarlo, llenarlo con su Espíritu Santo. Y si el Pablo era un tremendo pecador que perseguía a la iglesia, y cuando Cristo lo llenó con su Espíritu Santo, él fue el mejor de los predicadores, significa que también Dios lo puede hacer contigo. Quizá en tu colonia, en tu cuadra, en tu familia te conocían como el más pecador, el más mujeriego, el más Pancho Pistolas, el más peleonero, el más drogadicto, el más... No importa cómo te hayan conocido, déjame decirte que si el Espíritu Santo te escoge, te llena y te empodera, después te van a conocer como el mejor predicador de Cuapan, de San Lorenzo, de San Pedro Acoquiaco, de San Diego, de Sanajalpan, Versículo 9, esas fueron las últimas palabras de Jesús. Por eso yo digo que las últimas palabras son quizá las más importantes. Habiendo dicho esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bye bye, se despidió, se fue. Hace 8 días, o sea el domingo pasado, ese fue el mensaje que les di allá en un lugar que se llama Tuzamapan, Veracruz. Un día como hoy, Jesús dijo sus últimas palabras y luego empezó a ser elevado por una nube y se fue de esta tierra, ascendió algo. Y luego se aparecieron 2 ángeles ahí y les dijeron a los galileos, varones galileos, ¿qué estáis mirando con la baba escurriéndose por los cachetes? Porque estaban todos espantados y con ojos de huevos. Dígame que usted no se hubiese espantado. Dígame que usted no se hubiese emocionado así como que se va. Estaban en la baba. O sea, tuvieron que aparecer 2 ángeles para decirles, dejen de estar tonteando y váyanse a lo que les dijo. ¿Qué les dijo? Que van a recibir poder, que no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén porque va a caer en Jerusalén. Y entonces, terminando de decir estas palabras, dice versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Tomás, Bartolomé, Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó, y los reunidos eran como 120 en número. Y entonces Pedro, escúcheme bien, Pedro empieza ya a tomar riendas del ministerio y dicen, oigan, nos falta uno. Y dice, la Biblia dice que tome otro su oficio. Y entonces dice, bueno, fíjense, porque esta es una enseñanza apostólica. ¿De dónde van a escoger el que va a suplir al traidor Judas, que se ahorcó y se murió? Ahora, Judas no se murió ahorcado, Judas fue y se ahorcó, pero no se murió. Tan mala suerte tuvo el móndrigo Judas que se rompió la rama. No aguantó tanta traición, ni la rama aguantó tanta traición, vaya. Se rompió la rama y se despanzurró. Y dice que sus entrañas se derramaron, o sea, fue una caída fea. Una muerte fea o una muerte horrible. Y entonces, mire lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo, versículo 16, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y entonces Pedro dice, bueno, entonces es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, cheques el dato,
Todas las personas que estaban ahí llenaban este requisito. Era gente que desde el bautismo de Juan hasta el día que Jesús había subido, estaban entre ellos, estaban ahí siendo fieles. A lo mejor no se mencionaban ni nadie conocía sus nombres, pero ellos estaban ahí presentes, estaban haciendo este acto de fidelidad. Y entonces Pedro dijo: pues de estos vamos a escoger a uno. Y dice: que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. La terna fue José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo hicieron lo de las suertes? No sé. No sé si agarraron el palito más largo o el palito más corto. No sé si jugaron piedra, papel o tijera. No sé si fue un voladito. A ver, cara del César, le toca a Matías. Cara del... la otra cara, porque no sé cuál tenía. Echaron suertes. Hay muchas maneras de echar suertes, y seguramente ellos tenían las suyas. Los judíos son muy dados a eso. Y Pedro dijo: esta es la voluntad de Dios, que Matías sea agregado como el número 12 del grupo de los 12. Pero escúcheme bien: cualquiera de los que estaban ahí en el aposento alto calificaba para ser un apóstol de Jesucristo. Escogieron a dos, y de esos dos uno ganó. Pero cualquiera de los 120 calificaba para ser un apóstol testigo de la resurrección. Pastor, pero ¿cómo se atreve usted a decir eso? Si nada más 12 apóstoles. Bueno, a ver, entonces usted explíqueme por qué sobre los 120 cayó el Espíritu Santo. Hoy en la mañana, es que de veras a veces no me ayudan estos hermanos católicos, porque, pero es que ¿a quién le dijo apacienta a mis ovejas? ¿A quién le dijo apacienta a mis corderos? Porque creen que solamente Pedro tenía la capacidad de pastorear. Pero mi respuesta fue muy sencilla. Le dije: dime a quién les dijo id por todo el mundo a predicar el evangelio. ¿A Pedro nada más? Pregunto, a Pedro se le dijo: ve por todo el mundo, Pedro, tú tienes las llaves, tú eres el papas fritas aquí, el mandamás, órale, tú solito puedes contra el mundo. Eso le dijo. Cuando le dijo: me seréis testigos, en plural, ¿era para Pedro o era para todos? Me seréis testigos, era para todos. Ir por todo el mundo. No, el pobre Pedro se muere al mes de andar por todo el mundo. Necesitaba ayuda. Por eso Dios no dejó a un hombre, dejó a un equipo. Por eso le digo esto: yo no puedo solo, yo no necesito a usted. Yo necesito que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y es por eso, si Pedro iba a ser el papas fritas, el Espíritu Santo hubiese caído como en la antigüedad ocurría. Ojo, en la antigüedad el Espíritu Santo solo se derramaba en ciertas personas. Se derramaba sobre profetas, se derramaba sobre reyes, sobre sacerdotes, pero era una persona. Por eso era tan llamativo su ministerio. Pero esta vez la promesa era: sobre toda carne voy a derramar mi espíritu, sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. Quizá tú digas: pastor, yo tengo mucha carne. Pues sobre tu carne se quiere derramar. Porque cuando el Espíritu Santo se derrame sobre tu carne va a ser consumida. El fuego de Dios la va a rostizar, la va a asar, la va a controlar. Y esa carne que te da problemas y que te jala para el monte, ya va a estar bajo el control del Espíritu Santo. Porque Jesús quiere usarnos a todos. Es increíble cómo hay gente que le encanta tener un capataz encima de él. Yo por más que trato de que usted fluya con libertad, siempre hay gente que: no, pero es que usted es el pastor. Pues yo soy tu pastor porque tú no terminas de aprender a escuchar la voz de Dios, cabezón. Por eso yo te tengo que estar solucionando tus problemas. Pero cuando tú escuches a Dios, te va a pasar como le pasó a Felipe el diácono. Felipe el diácono no fue enviado por Pedro. Pedro no le dijo: está bien, mijito, te voy a prestar un ratito mis llaves. Ya saben que dicen que él tiene las llaves, te las voy a prestar un poquito.
y vas y abres Samaria. Eso no pasó. El Pedro estaba feliz con su avivamiento en Jerusalén y se le olvidó que la indicación de Jesús fue ir por todo el mundo. Y como se le olvidó al Pedrito, pero a Dios no se le olvidó, entonces que les envía una buena persecución, los empezaron a perseguir, los empezaron a matar por parte del Imperio Romano. Y dice que muchos creyentes salieron huyendo por la persecución. Y uno de ellos fue Felipe, y llegando a Samaria empezó a predicar con la misma unción, con el mismo poder del Espíritu Santo que tenía Pedro y todos los demás. Y fue Felipe el que abrió Samaria. Y allí en Samaria ocurrió un avivamiento impresionante. Después fue tan notorio lo que estaba pasando que los apóstoles de Jerusalén le dijeron a Pedro: Pedro, necesitamos que vayas allá a apoyar a Felipe, porque él está haciendo la chamba mejor que de lo que tú tenías que haberla hecho. Tú te dormiste en tus laureles. Órale, váyase con Pedro y con Juan. Y lo enviaron. ¿Por qué lo enviaron? Porque él no era el papas fritas. ¿Cuántos quieren saber quién era el papas fritas de la iglesia primitiva? El mero mero, el jefe, Espíritu Santo. Él era el mero mero. No fue Jesús el que dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les enviaré otro consolador, otro que se parece a mí en lugar de mí, que hará lo mismo que yo y que va a estar en ustedes y va a estar con ustedes para siempre. Es por eso que al comienzo la iglesia primitiva no decía: nos parece bien a nosotros. No, ellos decían: nos parece bien a nosotros y al Espíritu Santo, porque era el jefe, era el que gobernaba y el que mandaba. Y por eso el Espíritu Santo se derramó sobre los 120, para que cualquiera de esos 120 pudiera predicar el evangelio, pudiera apacentar la grey del Señor. Por eso la Biblia dice que la primera iglesia, lea Hechos 2, 41 y 42, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los, no dice perseveraban en la doctrina de Pedro, perseveraban en la doctrina de los, ¿por qué? Porque Dios no dejó a un hombre como cabeza de su iglesia. Dios dejó al Espíritu Santo como cabeza de su iglesia, y Dios dejó a un grupo presbiterial, a un grupo colegiado, a un sínodo de apóstoles, de hombres y mujeres con la misma capacidad, siendo consiervos, siendo hermanos y trabajando en el mismo espíritu para levantar la obra de Dios. Por eso es que la gente perseveraba no en la doctrina de Pedro, sino en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hermanos, yo podría hablarles otras 2 horas de esto. Estoy bien emocionado. Pero ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren ser enviados a predicar? Mire, estamos haciendo células, estamos haciendo unos intentos de abrir casas, pero lo que más necesitas tú para ser usado por Dios en este tiempo es que el Señor te visite, que el Señor descienda sobre ti, que el Señor sople su Espíritu Santo como ese día en el Pentecostés. Ese día y cualquier día puede pasar. O sea, entiéndame por favor, mi desesperación es que usted conozca a Dios, que usted se deje guiar por Dios. Si usted me dice: pastor, yo vi a Dios, yo escuché a Dios, yo te voy a creer y después voy a ver tu fruto. Si tú me dices: Dios me habló, Dios me dijo, el fruto va a ser divino, va a ser celestial. Y yo estoy abierto a creer a cualquier persona que me diga que tuvo un encuentro con Dios. Estoy dispuesto a apoyarlo con uñas y dientes para que haga la obra que Dios le ha llamado a hacer. ¿Sabe? Cuando yo empecé a servir, a mí el pastor no me dijo: hijito, ¿no te gustaría servir en este ministerio? No, de verdad se los digo, el pastor nunca me dijo nada. Era la gratitud que había en mi corazón. Era el saber que yo tendría que estar muerto, pero Dios me había dado una oportunidad, lo que me llevó a ponerme de apechito y decir: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, cuando recién me convertí, rápidamente dije: bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Entonces una hermana me dijo: estamos yendo los miércoles al hospital, ¿quieres venir con nosotros? Vamos, ahí estoy al hospital, vamos al hospital. Otro hermano me dijo:
vamos a la cárcel, aunque sea una vez al mes, pero vamos, pues voy yo también ahí. Otro hermano me dijo, oye, es que me dijeron que sabes tocar la guitarra, ¿quieres unirte a nuestro grupo? Nosotros salimos a predicar a las calles y a las colonias y ay, sí, ahí voy yo con mi guitarra. ¿Quién me llamó? ¿El pastor? No, me llamó mi gratitud con Dios. Bolas de ingratos no quieren servir a Dios porque todavía no estás bien convertido, todavía tienes una pata en el mundo y por eso no quieres consagrarte a Dios, por eso te haces pato tú solo. Si estás esperando que Dios se te aparezca, está bien, pero el día que se te aparezca, hay de ti si no obedeces. El día que Dios te hable, hay de ti si sigues con tus flojeras y tu holgazanería y tu rebelión. ¿Sabe cuándo hablé con el pastor? Porque el director del grupo me dijo, es que los ensayos los hacemos en la misión. Y yo le dije, pues vamos a la misión. Y ahí ya fue cuando me dijo, no, es que no puedes venirte así nada más. Tienes que pedirle permiso al pastor. Bueno, ya fui a hablar con el pastor. Ya fui, le dije, hola pastor. Me dijo, ¿qué tú? ¿Quién eres? ¿Quién te parió? ¿Qué? No, pues yo soy miembro de aquí de la iglesia. Yo vengo aquí a la iglesia. Y mire, estoy yendo al hospital. Y me dice, qué bueno, mi hijo, ¿qué quieres? Y digo, pues que si me da permiso de ir a la misión, porque ya estamos ensayando con el grupo y estamos cantando y me dicen que los ensayos son allá y que pues sería mejor si me congrego allá. ¿Cómo ve? Ándale pues, váyase mi hijo en el nombre de Jesús, que Dios te siga usando. Eso fue todo y seguimos sirviendo a Dios. No significa que cuando Dios te habla y te usa debas pasar por alto las autoridades, pero tú tienes que tener claro quién murió por ti, quién te llamó y qué es lo que tú quieres hacer para servirle a aquel que te dio todo. Estamos ahí. Sea libre de prejuicios, sea libre de dogmas y sea libre de la rebelión, que a veces es tu rebelión porque piensas que el asunto es conmigo. Si usted sirve a Dios, usted no me debe nada a mí. Todo lo que usted haga por Dios, un día Dios te lo va a recompensar directamente a ti. Que hay gente que dice, ay, que yo he servido tanto y el pastor nunca me ha dado gracias. ¿Yo por qué te voy a dar gracias? Si esto es algo que haces para Dios, ahora si lo vas a hacer para mí, avísame y te digo qué es lo que quiero que hagas para mí. Ahí tengo 2 vehículos que me puedes venir a lavar todos los días. Tengo un montón de ropa que me puedes venir a trapear. Tengo un montón de cosas. Si me quieres servir a mí, te digo efectivamente qué tienes que hacer. Pero yo no estoy buscando gente que me sirva a mí. Sírvele a Dios, sírvele a Dios. ¿Quién te salvó? ¿Yo o Dios? ¿Quién te hizo el milagro? ¿Yo o Dios? Eso sírvele a Dios. ¿Quién te va a llenar con el Espíritu Santo? ¿Yo? No, yo le pido a Dios que los llene. Yo pido a Dios que se te revele. Yo pido a Dios que te salve. Yo hago lo que puedo hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que si no las hace Dios jamás lo vas a experimentar. Jamás. Mire, seguí sirviendo a Dios. No, estoy dando testimonio. Nos metimos a ayunar, nos metimos a orar, porque yo escuchaba gente más experimentada que yo que decía, ¿quieres que Dios te use más? Ayuna. Entonces yo ayunaba, pero luego se me quedan hasta los pantalones de lo flaco que estaba. Y yo, hasta que empecé a comprobar que era verdad. El día que brincó un paralítico mientras cantábamos, yo dije, boom, me cambió la vida. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y seguimos sirviendo a Dios, hasta que ese mismo milagro nos sacó fuera de la iglesia. Una de las últimas veces que hablé con el pastor que me envió a la otra misión, fue para decirle, pastor, ¿qué cree? Me voy a ir de la iglesia. Y me dijo, ¿y por qué te vas? Pues es que he conocido cosas tan diferentes que aquí ya no. Le digo, bueno, si usted me deja reunirme con los jóvenes y que empecemos a aplaudir y a gozarnos con el Señor, pues no me voy. Y me dijo el pastor, sí, creo que te vas a ir. Le digo, pues ya ve. Era un hombre muy sabio. Me dice, pero mira, tengo una alternativa. Tenemos una misión allá donde, final de Veracruz, casi por Villahermosa, así como 40 kilómetros allá por medio del monte. Tenemos una misioncita. ¿No la quieres? Ahí puedes ir y puedes danzar y aplaudir. O sea, me estaban aplicando la excomulgación
Me querían mandar allá donde no hiciera yo ruido. Le digo, no, hermano, le digo, es que la necesidad la veo aquí. Aquí los jóvenes están muriéndose en sus pecados y necesitamos avivarlos. Y me dijo, no, hijo, no puedo. O sea, nosotros tenemos reglas. Y le digo, entonces ore por mí. Tengo que seguir mi camino en Cristo. Y todavía me dijo el viejo, mira, vamos, espérate, no comas ansias. Vamos a orar y ayunar 3 días. Si Dios te habla que te quedes, te quedas. Y si Dios te confirma que te vas, te vas. Pues órale. Echamos 3 días. Pero no, ya mi corazón ardía. Ya había visto demasiado Dios. Dios es el que pastorea una vida. ¿Me está oyendo? Dios guía una vida. Si yo no me hubiese salido de esa organización tan preciosa, sigo teniendo amistad con ellos, los amo, jamás voy a hablar mal de ellos. Pero cuando Dios empezó a guiar mi camino hacia otros lugares, yo no fui rebelde a la voz de Dios. Había servido con todo mi corazón más de 3 años en ese lugar. Había visto milagros. Ahí me bautizó el Señor con el Espíritu Santo. Ahí empecé a predicar los primeros mensajes. Ahí derramé mi corazón. Ahí consagré mucho de lo que yo tenía. Pero tenía que seguir mi camino. Y fui y le dije, hermano, no, ya no. Lloró el viejo, me dice, ya me ganó. Está bien, dice, arrodíllate, te voy a bendecir. Y me bendijo. Me puso las manos, me dijo, Señor, no se me olvida eso, porque ahí yo aprendí, por eso yo soy tan despegado de la gente. Me dijo, Señor, este joven es tuyo. Yo dije, qué lindo. Guíalo, pastoréalo y cumple tus propósitos. Y antes de que me fuera me dijo, hijo, si algo no te sale bien, esta es tu casa y aquí te recibimos con los brazos abiertos. Le digo, gracias, yo sé, hermano, yo sé que así es. Y sí, me fui, ya no regresé, porque Dios confirmó lo que Dios quería hacer conmigo. Pero esto le pasa a la gente que le sirve a Dios, que le busca y que oye su voz. Yo quisiera que alguno de ustedes viniera y me dijera los argumentos espirituales, no carnales, por los cuales se va a ir de la iglesia. Es que Dios me dijo que me voy a ir a Haití a abrir una misión, y por eso me voy a ir de la iglesia. Bola de carne. Me voy porque no me han saludado. Me voy porque aquí no voy a amar. Me voy porque aquí la carne hablando nada más. No has servido, no has ganado almas, no has hecho nada por el reino de Dios, pero ahí te andas. Pero entienda lo que le quise decir. Se lo voy a decir con todas las palabras. Pocas veces hablo yo de mí, pero yo conozco al Espíritu Santo. Yo he oído su voz, no una vez, varias veces. Y cuando Él me ha dicho que yo haga algo, lo he hecho. Y ha habido fruto. Cada vez que Dios le hable a una persona, habrá un fruto espiritual respaldando la voz y la palabra que recibió. Y yo anhelo con todo mi corazón que Dios te hable, que Dios se te revele, que Dios te unja y que pueda ser usado o usada, no importa si eres mujer, que pueda ser usado o usada para la gloria de Dios. Amén. Levante sus manos otra vez y dígale, lléname otra vez. Sí, Señor, llénanos. Lléname otra vez, Espíritu de Dios. Lléname otra vez. Otra vez, lléname otra vez, Espíritu de Dios. Lléname otra vez, Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar.
Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Padre, esta tarde, Señor, Padre, gracias te damos por tu Pentecostés, porque sin duda no solamente en ese día sucederá, seguirá sucediendo nuevas llenuras, nuevas imparticiones. Tu Espíritu Santo hará grandes cosas en nuestra vida para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Te decimos amén, amén y amén. Hermano, estamos despedidos.